Bueno, muy buenos días a todos. En el video de hoy, en la clase de hoy, vamos a comentar los tres relatos que les había pedido que leyeran para la clase de hoy. Me refiero a los tres cuentos de Las Doradas Manzanas del Sol. ¿Sí? Estoy hablando de El Peatón, La Bruja de Abril y La Fruta en el Fondo del Tazón. Son tres grandes cuentos incluidos en Las Doradas Manzanas del Sol. Y la propuesta para el video de hoy, para la clase de hoy, es hacer un comentario, hacer un análisis que les va a servir a ustedes como modelo, como esquema, para el momento en que yo les pida a ustedes que hagan un análisis, ¿sí? O un comentario. Es una especie, tómenlo este video como una guía de los elementos, de las cosas que tenemos que incluir cuando analizamos un cuento, en este caso. Vamos a comenzar con El Peatón. Es probable que a veces el video se corte porque voy a ir poniendo pausa para releer algunas partes o si quiero buscar alguna cita en específico, ¿sí? Así que si se corta, más que nada es por eso o es porque estoy cebando mate, ¿sí? Bueno, El Peatón es un cuento desde mi punto de vista, y a mí me cuesta ser bastante objetivo, ¿no? Porque me encanta Ray Bradbury, pero es un cuento sublime. El Peatón es un cuento perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque es un cuento breve, ¿sí? Bradbury se focaliza en lo que quiere decir en muy pocas páginas, con mucha fuerza. Sí, es un cuento que tiene mucha fuerza. ¿A qué llamo fuerza? Que no tiene cosas de más. No tiene por ahí muchas descripciones que nos puedan alejar del centro del conflicto, ¿no? Sino que es bien directo el relato. Y El Peatón nos sitúa en un contexto determinado, pleno siglo XXI, ¿sí? El año 2053. Y tenemos a el protagonista, que es Leonard. Se vino el frío, me encanta el frío. ¿A ustedes qué les gusta más, el frío o el calor? Comenten. A mí el invierno, toda la vida, el otoño sobre todo. El verano no me gusta. Bueno, les decía, tenemos a Leonard, ¿sí? Que ya en un primer año, como están ustedes, no nos conforma, no nos vamos a quedar con decir si el personaje era bueno o malo, o sus características físicas. Ya en primer año intentamos proponer una lectura que vaya más en profundidad, ¿sí? A que podamos intentar ver qué significa el personaje, o sea, qué es Leonard, ¿no? Además de quién es Leonard, qué es. Porque muchas veces los escritores utilizan personajes como vehículos para representar una idea, ¿sí? Hay personajes que encarnan el bien, el mal, o cualquier tipo de valor, como valor o antivalor, ¿no? Como la amistad, la soledad. ¿Sí? Hay personajes que encarnan ideas, más allá de ser personajes de carne y hueso, digamos, ¿verdad? Más allá de ser personajes. Bueno, tenemos a Leonard, que él tiene la idea de salir a caminar, ¿no? Él va a caminar, ¿sí? Casi a las 9 de la noche, de una noche fría, y él sale a caminar hacia el mar. ¿Por qué sale a caminar? Porque le gusta caminar, le gusta divagar, le gusta ver los árboles que el otoño ha dorado, ¿sí? ha pelado en muchos casos. Le gusta estar en contacto con la calle, con la naturaleza. A veces caminaba durante horas y kilómetros y volvía a su casa a medianoche. ¿Sí? Leonard camina.
A medida que va caminando, contempla no solamente su barrio y la naturaleza, como les decía, los árboles, etcétera, sino que también empieza a notar que en las casas de sus vecinos, bueno, hay muchas luces, ¿sí? Todo el mundo en su barrio, todos están mirando la televisión, están ocupados mirando algún programa, ¿sí? Alguna distracción, ¿sí? Eh, sí, hasta que, para infortunio de él, a pesar de él, mm, lo detiene un patrullero, sí, un coche de la policía. Dice, eh, estaba a una cuadra de su destino, fíjense, pobre, ¿no? Estaba a una cuadra de llegar a su destino, cuando un coche solitario apareció de pronto en una esquina y lanzó sobre él un brillante cono de luz blanca. Leonard Mead se quedó paralizado, casi como una polilla nocturna, atontado por la luz. Una voz metálica llamó: «Quieto, quédese ahí, no se mueva». Med se detuvo. «Arriba las manos». «Pero», dijo Med, «arriba las manos o dispararemos». ¿Sí? Era la policía. Pero qué cosa rara e increíble, en una ciudad de 3 millones de habitantes solo había un coche de policía. ¿No era así? Un año antes, en 2052, el año de las elecciones, las fuerzas policiales habían sido reducidas de 3 coches a 1. El crimen disminuía cada vez más. No había necesidad de policía, salvo este coche solitario que iba y venía por las calles desiertas, ¿no? Claro, ¿por qué no había policía? Porque la gente no salía de sus casas. La gente estaba encerrada en sus hogares, distrayéndose constantemente, ya sea con la tele o con aparatos electrónicos, ¿verdad? No había necesidad de policía. Sin embargo, Leonard tiene tanta mala suerte que justo a él lo detiene este patrullero. Es un patrullero que ni siquiera es conducido por seres humanos, sino es un auto, bueno, automático, justamente, ¿no? A él lo detienen, le hacen un interrogatorio, le pregunta, bueno, a qué se dedica, dice que es escritor, dónde vive, si está casado, él dice que no. Pero bueno, hay una pregunta, ¿no? Le preguntan si tiene televisión. Y él dice que no tiene televisión. Le pregunta para qué camina. Solamente camina, señor Med. Sí, solamente camino. Para tomar aire, ver y caminar, simplemente. ¿Sí? Esa respuesta desorienta a la policía. Desorienta a la policía. Y finalmente lo llevan detenido. Es importante ver a dónde se lo llevan a Leonard, ¿no? Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas, ¿no? Se lo llevan a un centro psiquiátrico porque consideran que Leonard tiene una tendencia regresiva. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a vivir en el pasado, ¿no? La policía, este coche policial, este patrullero, ¿no? Robótico, mecánico, no puede concebir, no puede entender que Leonard disfrute una noche de caminata sin tener la necesidad, sin querer quedarse en su casa mirando la televisión, como hace todo el mundo, como hacía todo el mundo acá. Entonces se lo llevan. El final es bastante triste, ¿no? Porque se lo llevan. Él estaba a una cuadra de su casa. Y cuando el coche se lo lleva, él ve desde el patrullero su casa, ¿no?
y la calle queda desierta, queda vacía. Fíjense, acá esto da lugar a que conversemos, como decíamos en la clase anterior, acerca de los dos sentidos en Bradbury, ¿no? Esto que yo les contaba en la clase en el video pasado de lo connotado y lo denotado. Lo denotado es lo explícito, lo que se puede ver, ¿sí? Lo que es, digamos, objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido denotado? Bueno, es la historia de un hombre que en un futuro es llevado detenido porque es considerado un desviado, ¿verdad? Es alguien que no está fuera de la sociedad. Toda la sociedad hace algo, él no. Entonces es él, Leonard, justamente por no hacerlo, es un anormal. Es alguien que no está bien mentalmente. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Se lo llevan detenido, ¿no? Eso es lo denotado. Ahora, el sentido connotado en Ray Bradbury y en general en la literatura, el sentido connotado es mucho más profundo. ¿De qué habla este cuento? Este cuento habla acerca de la soledad, este cuento habla acerca de sentirse diferente, acerca de cómo es visto alguien que elige hacer una cosa diferente a lo que hace la mayoría. A Leonard no le interesaba quedarse en su casa mirando la televisión. Leonard quería salir, quería estar en contacto con el aire, quería caminar, quería sentir el frío, sentir el calor, ¿no? Este cuento también habla del abuso de la tecnología, ¿no? Imagínense, Bradbury escribe este libro a fines de los 40, de 1940, ¿verdad? Principios de 1950. Y claro, la televisión, bueno, era un boom, ¿no? En ese entonces. Era un aparato muy preciado. Si salvamos las diferencias, podemos hacer una comparación en lo que hoy en día es un celular, ¿no? ¿Cuántas veces uno va viajando en un transporte público, colectivo, subte, tren, y ve que el 90% o más de la gente está con el celular, ¿sí? Ya sea escuchando música o mandando mensajes de WhatsApp o revisando las redes sociales, pero la gente, la mayoría, usa el teléfono celular. Alguien como Leonard, bueno, tal vez estaría mirando por la ventana, estaría pensando, estaría haciendo otra cosa fuera de eso, ¿no? Yo creo que es muy comparable ambos ejemplos. Lo importante también es que veamos qué idea, y esto también es puramente ciencia ficción, ¿verdad? ¿Qué idea se hace Bradbury, el autor, acerca del futuro en este cuento? ¿Cómo va a ser para Bradbury el 2050 y pico? ¿Cómo va a ser? Bueno, va a ser así. Va a ser una sociedad ensimismada, una sociedad encerrada dentro de sus hogares, enchufada la sociedad todo el tiempo a un aparato electrónico, no saliendo de sus hogares. Yo creo que si hacemos una lectura, digamos, una adaptación contemporánea, bueno, no está muy alejado de la visión de Bradbury. Hoy no tenemos la necesidad de quedarnos en casa. Bueno, sí, paradójicamente sí, hay que quedarse en casa por esta situación, ¿verdad? Pero fíjense que tenemos la televisión, ¿no? La tenemos encima nuestro, con el celular, ¿no? Ya hay muchas casas que no tienen ni siquiera computadora, que se manejan directamente cada miembro de la familia con su celular. No estoy diciendo que sea algo malo el celular, es muy, muy, muy útil, muy útil. Mismo que Internet. Para mí Internet es el
digamos, invento de la humanidad a nivel contemporáneo. Internet es insuperable. Pero me refiero a qué usos le damos a eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, fíjense más o menos cómo yo intenté presentar el análisis. Tomen estos 15 minutos que van de la clase, tómenlos como un modelo para cuando el día de mañana yo les pida, muy pronto, les pida un análisis, ¿sí? Tienen que ir, digamos, combinando un poco sobre el argumento del cuento, comentar algunos aspectos del personaje principal. Sí o sí tienen que comentar el conflicto, ¿no? El conflicto es el tema central, ¿no? Es lo que pasa en el cuento, en este caso que Leonard es encarcelado por ser diferente o por hacer algo que la mayoría no hacía. Y por último también lo que pueden hacer, que es muy enriquecedor, pueden establecer comparaciones con la propia experiencia de ustedes, con sus puntos de vista, con sus opiniones. ¿Sí? Así como yo acabo de hacer este paralelismo, esta comparación con la realidad actual y con los celulares, bueno, los animo a que en sus futuros análisis también vayan incluyendo estas cosas. Ya en primer año no se van a considerar más las respuestas breves, ¿no? Esas respuestas de una que a veces las maestras en primaria les pedían o trabajaban, ¿no? Respuestas breves de 1 o 2 renglones. No, acá la idea es escribir, es soltarse, es animarse a escribir y desarrollar las ideas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir con La Bruja de Abril. Bueno, La Bruja de Abril, como decíamos, es otro precioso cuento de este libro de Bradbury. Fíjense que en La Bruja de Abril no encontramos ciencia ficción, ¿sí? No hay un elemento científico, estrictamente hablando. Es más bien un cuento fantástico, ¿sí? Un cuento fantástico que nos presenta a 3 personajes. Vamos a ver que Bradbury trabaja con pocos personajes en sus cuentos, y además de eso, Bradbury muchos lo llamaron el poeta de la ciencia ficción, porque bueno, él escribía poesía, pero más allá de eso, las descripciones que tienen los cuentos son hermosas, son simplemente hermosas. ¿Sí? Cómo nos logra transportarnos a diferentes tiempos, y más que tiempo yo diría como a momentos, ¿no? Bradbury en particular era un autor que le interesaba mucho la infancia y la adolescencia. Él entendía, él creía, él pensaba que en la infancia y en la adolescencia nos suceden cosas que nos marcan para siempre, y bueno, es cierto eso, por supuesto, ¿no? Pero por esa razón hay muchos de los cuentos de Bradbury que están protagonizados por chicos, ¿sí? Por niños o por jóvenes. De hecho, él tiene una novela autobiográfica que se llama El vino del estío, que bueno, él aparece en esa novela con un seudónimo y justamente cuenta su infancia, ¿sí? Bueno, pero volviendo a La Bruja de Abril, básicamente es la historia de Ceci, ¿no? ¿Quién es Ceci? Ceci es una especie de espíritu, podemos decir, ¿sí? Es una suerte de entidad que tiene el poder, tiene la capacidad de tomar posesión de las cosas, ya sean las cosas vivas o no vivas, ¿sí? Materia inerte también. Ella puede entrar en esas cosas, puede entrar en un árbol, puede entrar en la tierra, en una gota de lluvia, o también en una persona, en un ser humano. Ceci es esta bruja de abril, como así se la denomina en el cuento, que
tiene muchas ganas de enamorarse. Ella es joven y nunca se ha enamorado. Ella no puede hacerlo porque si entra en contacto, si se casa o si se une a un ser humano, a un mortal, ella pierde sus poderes. Pero ¿qué pasa? Ella es joven, es primavera, es una hermosa primavera. Esto es muy típico de Bradbury. Es muy común que Bradbury contextualice sus cuentos en el verano o en la primavera, ¿no? Y sí, casi siempre, no sé si siempre, pero es muy habitual que sea de noche, ¿no? Esas noches de primavera, noches de verano, que siempre quedan guardadas en nosotros, que son inolvidables, que son hermosas. Ese tipo de contexto, de ámbito, es muy común en Bradbury, muy, muy común. Esperen que bajo la música. Ahí está. Bueno, les decía, Ceci quiere enamorarse en esa primavera, pero ella no puede, o sea, estrictamente hablando no tiene un cuerpo, ella es una especie de espíritu, una especie de entidad. Entonces, ¿qué hace? Entra dentro del cuerpo de otra chica, de una humana, que se llama Anne. Entonces empieza, digamos, a controlar a Anne. Puede ver, ¿no? La puede ver a ella, a Anne, y empieza a repercutir en su conciencia, empieza a repercutir en lo que Anne dice, en lo que Anne hace. Anne tiene una especie de exnovio, ¿sí? Digo una especie porque bueno, no se sabe bien qué historia, qué pasó ahí, pero hay un chico que gusta de Anne, digamos, se llama Tom, que es el tercer personaje de este cuento, y bueno, Tom la invita a un baile. Anne no quiere ir porque aparentemente ella lo había dejado, ¿sí? A Tom. Y bueno, Anne, siendo manejada por Ceci, siendo conducida por Ceci, bueno, accede a ir a este baile y finalmente van. Y Ceci, a través del cuerpo de Anne, logra besar a Tom, logra dar su primer beso, que es tan especial para cualquiera, más para una chica que no tiene cuerpo, ¿no? Para una chica que es una especie de espíritu. Fíjense como todo el tiempo, si ustedes leen con atención, hay una especie de puja, ¿no? Hay una especie de choque entre Ceci, que es la parte, digamos, inmaterial, es la parte espiritual que no se ve, y Anne, ¿no? Este cuento, en el sentido connotado, bueno, habla un poco de eso, cómo a veces nosotros nos sentimos, digamos, como, no sé si decir indecisos, pero confundidos por dos por dos facetas, ¿no? Tenemos por ahí nuestra conciencia que nos dice algo, y nuestro cuerpo, nuestros sentimientos o nuestros sentidos que nos conducen a hacer otra cosa. A Anne no le gustaba a Tom, Anne no quería saber nada con Tom. Pero bueno, de hecho después rompen, ¿no? ¿Sí? Anne le dice que se vaya, pero Ceci, la bruja de Abril, a través de Anne, le pide a Tom, por favor, que si un día anda por Illinois, la vaya a visitar, le deja un papel con la dirección, y ellos dos, bueno, se separan. Tom y Anne se separan, y luego Ceci sigue en forma de pájaro, sigue a Tom cuando él se va a dormir, y ve que Tom efectivamente se durmió con la dirección de Ceci en su mano, ¿sí? Fíjense que bueno, es un cuento que da mucho para pensar,
nuevamente está muy bien escrito, muy bien escrito. Yo le pido que si cuando puedan lo relean, o si no lo leyeron, urgentemente a leer todo el mundo, porque es un cuento realmente muy bello. Bueno, yo no voy a revelar, no voy a decir el sentido connotado y el denotado, eso se los voy a pedir como tarea, pero vayan pensando en esto, en qué historia cuenta Bradbury, ¿no? En qué es lo que pasa en este bellísimo cuento. Ahora vamos a pasar a un breve comentario de La fruta en el fondo del tazón. Bueno, La fruta en el fondo del tazón, sí, último relato que hoy analizamos. Y fíjense, también es de notar la variedad, ¿no?, de temas y de estilos que maneja Bradbury. Fíjense que empezamos con un cuento, digamos, clásico de ciencia ficción. No sé si llamarlo por ahí clásico, o sea, es un cuento clásico en sí, El peatón es muy reconocido, pero me refiero a que no sé si es un cuento que nos viene a la mente cuando pensamos en ciencia ficción. Como les decía en la clase introductoria, por ahí pensamos en naves espaciales, robots, armas láser, ¿no? Y ese tipo de cosas. Acá, en definitiva, es de ciencia ficción el cuento, pero tal vez no es característico, eso quise decir. Entonces pasamos del peatón a un cuento más fantástico como es La bruja de abril, y ahora a un cuento que no es de ciencia ficción, ¿sí? Como es La fruta en el fondo del tazón. Básicamente, ¿qué es lo que plantea este cuento? Bueno, es un asesinato, ¿sí? William Acton mata a su amigo, que es Donald, ¿sí? Aparentemente hay un crimen pasional, ¿sí? Se llama crimen pasional. Bueno, si bien todos los crímenes se dice que son pasionales, pero se llama crimen pasional cuando hay un tema digamos, de amorío ahí involucrado, ¿verdad? Aparentemente hubo un conflicto con la mujer de William y su amigo, y William lo mata a Donald. Lo deja tirado en el piso de su casa y siente culpa, ¿sí? Esa culpa, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en una profunda inseguridad, porque él empieza a recapitular, él empieza a pensar, bueno, alguien va a venir a visitarlo, sus amigos, ¿sí? Alguien lo va a venir a visitar, o la policía también puede llegar. Y bueno, y William tocó todo de la casa, ¿sí? Desde el cuerpo de su amigo muerto, hasta empieza a repasar mentalmente y físicamente también, bueno, todos los lugares donde él estuvo en esa casa. Los libros, las vajillas, los muebles, bueno, todo, incluso encuentra unos guantes por ahí para ponerse y no dejar más huellas, y él se pone a fregar, empieza a frenéticamente recordar, a medida que va recordando dónde estuvo, a limpiar todas las huellas. Pasa tanto tiempo fregando las huellas que, bueno, finalmente lo encuentran, ¿no? El final es muy... lo encontraron a las 6:30 de la mañana en el altillo. La casa entera resplandecía. Los floreros brillaban como astros de vidrio. Las sillas parecían barnizadas, los hierros, los bronces y los cobres relucían. Los pisos chispeaban, las barandillas centelleaban. Todo fulguraba, todo destellaba, todo era brillante. Lo encontraron en el altillo, frotando los viejos baúles y los viejos marcos y las viejas sillas y los viejos juguetes y cajitas de música y floreros y cubiertos y caballos de madera y monedas polvorientas de la guerra civil. Acababa de limpiarlo todo cuando el oficial de policía entró con un revólver, ¿no? Fíjense, incluso estaba limpiando cosas que él tal vez no había tocado, ¿no? Cosas viejas. ¿Pero por qué? Porque la culpa y sobre todo la inseguridad lo habían invadido, ¿no? Bueno,
Espero que estos 3 cuentos les hayan gustado. Yo les voy a pedir que en el espacio del foro, ¿sí? Abajo de este video, me comenten cuál fue el cuento que más les gustó y por qué. Y también, por supuesto, les voy a dejar una guía de actividades para la semana que viene. Bueno, les deseo muy feliz Semana Santa, que todos tengan una hermosa semana con sus familias. Cuídense mucho, espero que estén bien. Y también les voy a decir, les voy a poner por favor qué cuentos quiero que lean para la próxima semana. ¿Sí? Así que bueno, cariños para todos y cuídense chicos. Cualquier cosa me escriben. Adiós.